Me parece de una frivolidad y de una irresponsabilidad verdaderamente graves y verdaderamente preocupantes que el candidato socialista ignore que en España hay 4 millones de parados, que ignore que hay 9.000 parados más todos los días, que ignore que hay 1 millón de familias que no tienen ningún ingreso, que ignore que hay 4 millones de tragedias, que hay muchos empresarios que todavía no han cerrado, que están apretados, que hay muchos profesionales liberales y que hay muchos autónomos que no les pagan, que hay muchos bancos que no dan créditos suficientes a las pequeñas y medianas empresas, que hay muchísimas personas en este país que lo están pasando francamente mal. ¿De qué quiere que hablemos el señor Aguilar? ¿Qué quiere que hablemos? ¿De la final de la Copa de la Champions League? ¿Quiere que hablemos del Campeonato Mundial de Fórmula 1? ¿Quiere que hablemos de la arquitectura institucional europea, que puede ser sin duda muy importante, pero que tiene su lugar de discusión en los ámbitos correspondientes en Europa? Yo creo que hay que hablar de crisis, creo que hay que hablar de economía y de la gestión que este gobierno, más bien de la catastrófica gestión que este gobierno está haciendo de la gestión de la crisis. El diputado popular quiso recordar que hace un año el PSOE engañó en la campaña de las elecciones generales y ahora quiere hacerlo otra vez con una serie de anuncios y medidas anticrisis que no existen. Hay que recordarle al candidato socialista y sobre todo al presidente del gobierno que ya está bien de engañar a los españoles, que no pueden seguir engañando a los españoles después de 5 años y pretender que todos sigamos creyendo, creo yo, lo que son un rosario interminable de falacias. Recordarle al señor Zapatero que no es verdad que esta crisis sea una consecuencia directa y única de la crisis que se ha producido en los Estados Unidos de América, que España tiene su propia crisis y que ha tenido un catalizador muy especial esta crisis, que ha sido la pésima gestión del gobierno socialista, que se empeñó, y recordémoslo aquí una vez más, en negar la existencia de la crisis, el señor Zapatero y su equipo económico, por una razón de oportunismo electoralista, porque sabían a principios del año 2007, cuando empezó a mostrar su cara a la crisis, que si reconocían la existencia de la misma, tendría un impacto muy negativo en sus posibilidades electorales de marzo de 2008, y por eso no lo hicieron. Los efectos funestos que la crisis está teniendo en la economía española, más que ningún otro país desarrollado de Europa y del mundo entero, se deben esencialmente a haber negado la crisis, a no haber tomado las medidas necesarias y haber gestionado tarde, mal y sin imaginación. Cada vez que el presidente del gobierno va con una retahíla de parches y paños calientes al Congreso de los Diputados, que después se encargan sus aliados parlamentarios o el propio gobierno socialista en diluir con toda clase de medidas políticas para maquillar las medidas que en un principio habían presentado, lo que está haciendo es volver a engañar a los españoles.